Según la resolución del Congreso 001-2022-2023-CR, dice lo siguiente: declárese la permanente incapacidad moral del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. Saludos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es José Cruzado y en esta ocasión vamos a tratar sobre este tema con el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila. Bienvenido, abogado. Este acontecimiento que ha sucedido ya el año pasado, como bien sabemos, el 7 de diciembre, el Congreso resolvió la vacancia por incapacidad moral contra el presidente de ese entonces, José Pedro Castillo Terrones. Sin embargo, según Aníbal Torres, Walter Ayala, esto fue un procedimiento nulo para ellos, porque no alcanzaron los 104 votos que, según el reglamento del Congreso, lo establece en su artículo 89-A, inciso C. Abogado, ¿es esto lo que afirman es correcto? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, vamos a repasar un poco lo acontecido, porque llevan casi 3 meses, ¿no? Hoy es 2 de marzo y esto ocurrió el 7 de diciembre, miércoles 7 de diciembre del año pasado. Ya se van a cumplir hasta 3 meses ya de lo ocurrido, ¿no? Ese día, el Congreso de la República se reunió de emergencia ese miércoles 7 de diciembre, ¿no? Y se sometió a votación la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente. Se lograron 101 votos cuando el reglamento del Congreso establece 87 como mínimo. Se lograron 101 votos. Entonces el abogado del presidente, el actual abogado, porque tiene varios, exministro de Defensa, ha dicho no, acá se necesitaban 104 votos y solamente se han obtenido 101. Vamos por partes. Esto es teóricamente inexacto. ¿Por qué? Porque el artículo 89-A del reglamento del Congreso lo que hace es regular, ¿sí?, el proceso común de vacancia presidencial por causal de incapacidad moral permanente o temporal. ¿Sí? Y establece, bueno, entre otras formalidades, ¿no?, que primero, si bien es cierto, la moción de vacancia se tiene que presentar con el 20% del número de votos del Congreso, se tiene que someter a votación y se aprueba el pedido o la moción con 40% del número legal de congresistas y se tiene que someter a debate y a votación dentro del tercer día hasta el 10º día después de haberse aprobado la moción y se tiene que hacer, claro, en ese plazo. La votación de 104 votos es para disminuir el número de días, ¿ya? Para que no se vayan al 10º día, del tercer al 10º día, ¿ya? O sea, en otras palabras, no es exacto decir de que para vacar al presidente se necesitan 104 votos. El inciso D del artículo 89-A lo ratifica. Repito, el inciso D del artículo 89-A del Congreso de la República establece que se necesitan más de las 2/3 partes o las 2/3 partes del número legal de congresistas para que se consiga la vacancia por incapacidad moral permanente o temporal. Y esto lo dice expresamente, o sea, el número de votos para vacar al presidente de la República siempre es 87 votos o más. Y eso ha sucedido. Se han obtenido 101 votos. Y en ese sentido, consultado al respecto, el jurista Aníbal Quiroga León, constitucionalista, declaró a esta misma pregunta: el proceso sí se lleva a cabo de acuerdo al artículo 89-A, pero para aprobar una causal. Aquí, ¿qué se va a aprobar? Si lo hemos visto, si no los 33 millones, por lo menos los 25 millones de peruanos, que el presidente de la República, formalmente vestido con la banda presidencial, en un mensaje a la nación, el presidente de la República ha dado ese mensaje, lo hemos escuchado todos. ¿Qué más qué se va a aprobar acá?
acá ya, de acuerdo a muchos juristas, ya para él el delito se ha consumado. La siguiente pregunta es precisamente para que quede claro por el tema del proceso de la vacancia. Bien, porque la duda que persiste y que menciona el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, es que no se llevó a cabo el debido proceso, sobre todo en el tema político, ¿no? De la vacancia presidencial, en la que él afirma de que se faltó el debido proceso al no contar con la participación de la defensa de Pedro Castillo frente al Congreso para esta vacancia que se llevó a cabo. Entonces, esto que afirma el abogado Walter Ayala, ¿es correcto? Ahora, con respecto a la vacancia, que no ha estado su abogado defensor, en ese sentido, nuevamente, ciñéndonos a lo declarado por el doctor Aníbal Quiroga León, ¿no? El proceso de vacancia, que no es un proceso penal, el proceso penal lo lleva el Poder Judicial, el proceso penal lo lleva el juez, lo lleva los juzgados, lo sigue el Ministerio Público. Eso se está viendo actualmente en estos meses, en estas semanas. Eso, en estos casos, sí, el debido proceso se está observando. El debido proceso es un derecho que está para los procesos judiciales, para los procesos penales, civiles, laborales, constitucionales, comerciales, etcétera, que se llevan dentro del Poder Judicial. ¿Ya? Poder Judicial. Lo que sucede en el Parlamento, el proceso de vacancia propiamente es un procedimiento administrativo, no es un proceso judicial. El proceso de vacancia técnicamente no es un proceso judicial. Lo que se ha hecho acá, se ha actuado de una manera excepcional, porque ya hemos visto todo que el delito para los 25 o 33 millones de peruanos ya se ha cometido, ya se ha transgredido la Constitución y por lo tanto, con la votación debida que el reglamento establece 87 votos, se han obtenido 101 votos con los cuales se ha declarado la vacancia. Bien, para terminar este bloque sobre la vacancia y pasar al tema de la detención de Pedro Castillo, para absolver esta última consulta. Bien, según la resolución del Congreso de la República con respecto a este tema de la vacancia, cita al artículo 46 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué nos dice este artículo y si este es suficiente para poder fundamentar precisamente la vacancia presidencial contra José Pedro Castillo Terrones? Por favor, coméntenos. A raíz de ese mensaje a la nación que dio el expresidente Castillo, el Congreso de la República lo ha denominado como a él, al expresidente, como líder de un gobierno usurpador, ¿no? Y esto señala lo siguiente, el artículo 46, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes, ¿no? La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Es decir, el presidente de la República, al cometer ese acto, ha pasado a ser para el Congreso un gobierno usurpador y por lo tanto al cual nadie le debe obediencia. Y es así, en parte es así, porque hemos visto que ni la Policía Nacional, ni el Ejército del Perú, ni la Fuerza Aérea Peruana, ni la Marina de Guerra de Perú le han dado obediencia a lo que ha pedido. Es decir, el expresidente, a raíz de ese mensaje, ha pasado a ser parte de un gobierno usurpador. De acuerdo al artículo 46, nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución. Al cerrar el Congreso en contra de la Constitución, más aún, y al intervenir 4 poderes u órganos del Estado también, ¿no? Sobre el tema de la detención de Pedro Castillo Terrones o contra Pedro Castillo Terrones, se ha utilizado el término de flagrancia. Por favor, explíquenos qué quiere decir o qué entendemos por flagrancia y qué nos dice el Código Penal al respecto. Bien, José, gracias por la pregunta. Mira, la flagrancia está mencionada en la Constitución en el artículo 2, inciso 24, literal F. ¿Qué nos dice?
toda persona tiene derecho, inciso 24, a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia, literal F, nadie debe ser detenido. Esa es la regla general. Sabemos que el único que detiene es el Estado. Nadie debe ser detenido, salvo mandamiento escrito y motivado de un juez, o sea, de un juzgado, del Poder Judicial, cosa que no ha ocurrido en principio con Pedro Castillo. O en caso de flagrante delito y es por las autoridades policiales. O sea que en este caso, solamente en este segundo caso, sí se ha dado el miércoles 7 de diciembre. Las autoridades policiales han detenido al expresidente Pedro Castillo porque ha habido flagrante delito. ¿Cuáles son los delitos que se le imputaba? El delito de rebelión y de sedición, cometidos como al momento de dar el mensaje a la nación en que anunciaba la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y Ministerio Público. Y además, la dación de un toque de queda y posteriormente la detención de la fiscal de la Nación. Es decir, ha sido detenido posterior a ese discurso, ¿no? En la avenida Wilson, a la altura del cruce con la avenida España. ¿Por quién ha sido detenido? Por la Policía Nacional. Ahora, la flagrancia también está desarrollado no en el Código Penal, sino en el Código Procesal Penal, en el artículo 259 del Código Penal, cuando dice, la Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando, 2.1, el agente es descubierto en la realización del hecho punible. 2, el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 3, esto se ha dado prácticamente, el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología sea registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. Es decir, el Código Procesal Penal desarrolla aún más el concepto de flagrancia. Es el momento del tiempo en que se realiza el delito o hasta las 24 horas después de haberse cometido el delito. En ese sentido, la policía ha actuado de una manera correcta. Ha detenido al expresidente de la República y lo ha trasladado a la prefectura de Lima, donde se ha acercado a la fiscal de la Nación, ¿no? Y ha pedido al juez, ha pedido al Poder Judicial un mandato de prisión preventiva por 18 meses. El juez, el juzgado del Poder Judicial se lo ha concedido y ha ordenado la prisión preventiva por 18 meses al expresidente de la República. Esto es lo que, de una manera más detallada, podemos decir acerca de la flagrancia. ¿Por qué se le detuvo a Pedro Castillo a pesar de su inmunidad presidencial? Si bien es cierto, el presidente de la República tiene inmunidad presidencial, aquí han sucedido dos factores. Primer factor, el caso de flagrancia, ¿no es cierto? Hemos visto la flagrancia, que es, que ya lo hemos explicado, pero vamos a verlo desde otra óptica. También se da lo que se conoce como la excepción a la inmunidad presidencial. Ante todo, primero ha sido vacado y después ha sido detenido. ¿Ya? El artículo 117 de la Constitución se titula excepción a la inmunidad presidencial. Y en estos casos, la excepción es por disolver el Congreso de manera inconstitucional o por impedir el funcionamiento del Congreso de la República. Por estas dos causales se da la excepción a la inmunidad presidencial, ¿no? Ahora, en el caso también posterior a esto, se produce la detención. Ceñirnos también a lo que dice el Código Procesal Penal en su artículo 259, cuando señala,
la Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando, 2.3, el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho público. Esto se ha dado, ¿no? Sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho público. Es decir, el presidente de la República, expresidente de la República, Pedro Castillo, ha sido detenido por la Policía Nacional porque ha habido flagrancia, que es el periodo de tiempo que va desde la comisión del delito hasta 24 horas después de haberlo cometido, de acuerdo como lo señala el artículo 259 del Código Procesal Penal. Según lo que señala el ex presidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres Vázquez, es que esta detención preliminar por sedición, por rebelión, debe ser nula o es incorrecta porque Pedro Castillo en ningún momento alzó un arma o se levantó en armas. Esta afirmación es correcta con respecto a lo que menciona el abogado también, Aníbal Torres, y añadir también, si en caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor de a lo solicitado por el abogado Walter Ayala para que Pedro Castillo sea repuesto a la presidencia y sea nula cualquier tipo de procedimiento administrativo, llámese la vacancia presidencial, y por ende él retome su posición en el Palacio de Gobierno, está en lo correcto o estaría en lo correcto en este supuesto que el gobierno de Dina Boluarte omita o haga caso omiso a esto. Bien, gracias, José. Mira, efectivamente, el expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres Vázquez, ha declarado lo que tú dices, ¿no? Que el expresidente no se ha alzado en armas. Bueno, ante todo, el doctor Aníbal Torres Vázquez, entiendo yo que él es especialista en derecho civil y no es especialista en derecho penal, y que él también está acusado por los mismos delitos junto con Pedro Castillo, ¿no? Por ser partícipe o tal vez cómplice en estos delitos, ¿no? Ojo, no hay que olvidar de este detalle. Él también está implicado en ese proceso judicial por los delitos de rebelión y de sedición. Pero bueno, efectivamente, el Código Penal, en su artículo 346, trata de rebelión y en el artículo 347 trata de sedición. En ambos casos aparece la frase, el que se alza en armas. Efectivamente, eso es lo que dice el Código Penal. Y uno que lo ha visto a Pedro Castillo, no se ha alzado en armas, o sea, no ha tomado ni un arma. Entonces, para esto hay que explicar una teoría que está en el Código Civil, perdón, en el Código Penal también, en el artículo 23, denominada autoría mediata. Está en el artículo 23 del Código Penal cuando dice, el que realiza por medio del otro el hecho punible serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. ¿Ya? Vamos a dar un ejemplo de autoría inmediata. A, B y C, tres personas. Persona A, persona B, persona C. Persona A es jefe de persona B. A le ordena a B que cometa un delito. En teoría, A le ordena a B, porque es su subordinado, que mate a una persona. B cumple con la orden y mata a C. Ya, si no hubiera la teoría de la autoría inmediata, ¿no? Entonces viene la policía, lo detiene y le dice, bueno, el A dice a la policía, bueno, yo no he matado y por lo tanto yo no tengo que ir a prisión. Y no es así. De acuerdo con la teoría inmediata, A es autor mediato del delito y B es autor inmediato del delito. Los dos son condenados y procesados son procesados y condenados por la misma pena, por el mismo delito. ¿Ya?
Te pongo un ejemplo, el caso de Alberto Fujimori en 1992. Él también, el 5 de abril de 1992, en teoría dio un golpe de Estado, ¿no? Pero él también puede decir, yo no me he alzado en armas y por lo tanto a mí no me pueden condenar por ese delito. Y no es así, porque él ha sido autor mediato de ese delito y por lo tanto ha sido respectivamente condenado. Por lo tanto, aquí sí, en estos delitos de rebelión, artículo 347 del Código Penal, y sedición, artículo 346 del Código Penal, Pedro Castillo Terrones es autor mediato de estos delitos. Por lo tanto, se les procesa por los mismos delitos y se les sanciona con las mismas penas, ¿ya? Esto en función del artículo 23 del Código Penal, que sanciona la autoría inmediata, ¿no? Que dice, el que realiza por sí, perdón, el que realiza por medio de otro el hecho punible, serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. Es decir, en estos casos hay cuando menos un autor inmediato y cuando menos un autor mediato. Los dos son condenados con la misma pena. Son procesados, son condenados con la misma pena. ¿Ya? Ahora, con respecto a que se ha presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Con sede en San José de Costa Rica, debemos decir que en principio esta Corte no se debe pronunciar, no se pronuncia ni se debe pronunciar cuando hay procesos judiciales en trámite. La Corte se debe pronunciar cuando todos los procesos judiciales hayan terminado en última instancia en un determinado país. Bien, ha sido el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila. Recuerden suscribirse a mi canal, comentar y compartir y denle clic a la campanita para que les pueda llegar las notificaciones cuando suba un video en mi canal. Compartan sus redes sociales y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es José Cruzado y muchas gracias, abogado, por estar con nosotros. A ti, José, muchas gracias por la invitación.